Isaías, entonces leemos capítulo 7 a partir del versículo 1, y bueno, así dice: en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Primera frase, vamos a leer prácticamente el versículo 1. Aconteció, dice, en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, ¿qué? Versículo 2, que vino, dice la nueva, a la casa de David, diciendo: Siria se ha conferedado con Efraín, y se le estremeció el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile: guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín y de Siria y de los hijos de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será. Versículo 9 dice: y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creceréis, de cierto no permaneceréis. Habló también Jehová a Acaz, diciendo, versículo 11: pide para ti señal de Jehová. Vamos a ver la señal, cuál era, que Dios le habría de dar. Versículo 14: por tanto, dice el Señor mismo, os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Versículo 21 y 22 dice: acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y 2 ovejas, y a causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla, ciertamente mantequilla, y miel comerá el que quede en medio de la tierra. Hasta ahí la lectura. Padre, gracias. Arrópanos de ti, amado, rodéanos de tu gloria. Acércanos a ti y aleja de nosotros lo que no es tuyo, y nos podamos gobernar, Señor, por tu gobernanza, por tu gobierno, por tu reino. Aquí, ahora y a la distancia, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, tomen asiento. ¿Cuántos son, y muchos, ¿no?, los cuidados de Dios para gente como Acaz, ¿no?, que es el personaje, es el protagonista de esta historia? Y bueno, se está escribiendo una historia también, y somos el personaje y el protagonista de nuestra propia historia. Y cómo los ojos de Dios se fijaron sobre Acaz. Y acaso uno diría, bueno, ¿acaso Acaz sería, no sé, una persona emblemática, sublime, perfecta, casi en todos sus hechos, para acaparar así tanto la atención de Dios? No, lejos de eso. Acaz fue conocido, y es más bien recordado, como alguien que no hizo bien las cosas. Yo me acuerdo hace muchos años predicando también sobre el rey Acaz. Bueno, realmente uno miraba hacia la hostilidad de una realidad tan controversial, ¿no?, tan alejada en definitiva del plano de la perfecta voluntad de Dios. Pero así, sin embargo, aunque Acaz era, como en definitiva somos vos y yo, porque verdad que perfectos no hay ninguno, ¿no? Si nos miramos no solo en el espejo del baño, del dormitorio, si nos miramos sobre todo en el espejo de la palabra de Dios, nos vemos defectuosos, ¿no? Vemos nuestros propios defectos, y vaya que Dios los ve y los conoce también. Sin embargo, era para Acaz, sí, esta palabra, este protagonismo, no solamente de ser Acaz la persona que estaba en la mira, la persona que estaba bajo fuego enemigo y que se cerraban las filas
enemiga justamente en su contra, sino que Acaz sería la persona a rescatar por Dios. ¿Cuántos Acaz le dicen al Señor, rescátame a mí también? Y si no hizo acepción de personas con Acaz, que era tan imperfecto como te decía, que además cometió de los suyos y grandes y gravísimos errores a nivel familiar, a nivel de los hijos, era una persona de descarte, podríamos decir. Sin embargo, la mirada de Dios se posó sobre él, como dejándonos ver desde antiguos tiempos, desde el antiguo pacto, que siempre en verdad, ¿no? Dios fue, y cuanto más ahora, quien es un Dios de amor y un Dios de misericordias, que no hace nada porque nosotros no lo merezcamos, que todo lo que hace lo hace por puro amor y por pura compasión y por pura misericordia y por pura elección. No, porque ¿por qué Dios eligió a Acaz? ¿Por qué, habiendo tantos leprosos, ¿no? Los días de Jesús, Él sanó a aquellos 10 leprosos? ¿Por qué, no? Entre tanta gente, ¿por qué a mí? ¿Por qué a vos? Sobre nosotros la mirada de Dios. Es realmente estremecedor la compasión que hay en Dios, ¿no? Yo cuando oraba a Dios por esta palabra y la recibía, de hecho, eso es lo que me estremecía el corazón, ¿no? Señor, que aquellas personas que están para recibir esta palabra, que estén ahí en la reunión. Decirle, Señor, gracias que estoy acá en la reunión. Y los que están a la distancia también, ¿no? Para entonces nosotros recibir todo este recaudo de cosas, estas cosas tan lindas, tan importantes, que hablan de pura atención, de puro amor y ministración de Dios para gente inmerecida, para gente Acaz, para gente que en definitiva como Acaz, si algo bueno tenía, es que era de la tierra de Judá. Y ni vos ni yo somos de la tierra de Judá. Pero, ¿qué quiere decir eso? Que sí, en verdad, hermanos, sepamos que somos, pero de la Judá celestial, somos de la tierra de Dios. Es importantísimo que te pases a esta jurisdicción, que entres dentro de mi reino, te dice el Señor, donde están todos muy muchos cuidados. Esto, hermano, no repliega lo que acabo de decir anteriormente, que el amor y la misericordia de Dios obra justamente por compasión y misericordia para todos y sin acepción de personas, porque de hecho, cuando todavía no estábamos en la tierra de Judá, no estábamos en las cosas de Dios, de allá afuera Dios nos rescató, de allá Dios nos tomó. Cuando yo era un don nadie, y cuando sigo siendo, ¿no? Cuando realmente mi vida era una ruina, cuando la mirada de nadie pasaba por uno, no se detenía a nadie sobre nosotros, ese no sé qué grandioso y glorioso de compasión y misericordia merecida de Dios atendió nuestras vidas, cuanto más en este día también a vos y también a mí. ¿Gritás amén? Y esto para, como digo, y ya todo lo dicho, no de acá, pero para ese que dice el versículo 2 que le había venido una nueva buena noticia, no, una nueva mala noticia. A veces tenemos ya las viejas malas noticias, ¿no? Pero a veces estrenamos nuevas malas noticias, ¿no? Si viene algo nuevo, se levanta algo nuevo, ¿puede venir algo más todavía, pastor, contra mi vida? Capaz que se pregunten algunos, y capaz que esa era la pregunta retórica de Acaz, midiéndose a sí mismo y diciendo, bueno, peor capaz que de lo que estoy no podría estar, ¿no? Porque de hecho él estaba y era el que era un poco también como resultado y consecuencia, como ya te dije, de no hacer justamente las cosas bien ni buenas y de haber cometido muchos errores a nivel propio, personal, familiar, con los hijos y demás. Pero además ahora se le sumaba otra nueva mala noticia, y es, versículo 2, que alguien importante, como era Siria, se constituía en una amenaza para él. Siria, sí, era un ejército poderosísimo. Era un ejército de aquellos días que estaba muy ahí en la frontera con Judá, muy cerca, en definitiva, de la realidad que parecía que no podía empeorar más de lo que ya estaba, ¿no? Pero para Acaz le estaba viniendo un momento agravado y peor todavía.
porque, como te digo, que alguien bastante cercano de fronteras afuera, pero de la línea divisoria de ahí nada más, ya ahí donde estaba Siria por sí misma se levantaba fuerte y poderosa, sí, con todo su armamento y con todo su ejército, como una amenaza en contra de Acaz. Pero además de este peligro, además de esta situación inminente y nueva y sumada a las anteriores y ya viejas, además dice que a Siria, a este extraño, podríamos decir, ajeno y no pariente, se le unía, versículo 2, se había confederado con Siria Efraín. Y ahí sí estamos hablando de un parentesco bastante cercano. ¿Viste? Cuando se te levanta gente de afuera y se te levantan problemas de adentro, la familia también, y vos como que te mirás el pecho y parece que tuvieras dibujado un blanco, ¿no? ¿Viste esos blancos que son círculos concéntricos? Y vos decís, bueno, ¿dónde está el blanco, no? Porque parece que todo mira para acá, ¿no? Y esa situación de aquellos días nada más, ¿no? De estos días también, donde el mal no solamente está presente, sino que se agrava, donde el mal no solamente viene en situaciones amenazantes externas y de afuera, por alguien o por algo, ¿no? Porque a veces estamos hablando de personas, ¿no? De situaciones agobiantes, de enfrentamientos con alguien que por sí solo y porque de repente, bueno, se dio la situación, se constata como tus enemigos y parte a veces de tus seres queridos, personas allegadas, tus Efraínes también parece que se confabularan de la misma manera, pero a veces no son personas, a veces son situaciones. Hemos hablado en estas últimas horas con personas que están justamente agobiadas y desbordadas, ¿no? No por personas que le estén haciendo la vida imposible, sino por situaciones inesperadas, ¿no? Por alguien o por algo. Pero eso viene de afuera solamente, o viene confederado con problemas, ¿no? Internos también, porque como ya dijimos, ¿no? Acá se había cometido errores, pero también los internos, ¿no? Familiares y con sus propios hijos. A veces entonces la conjunción es de la vida misma y de las situaciones familiares que se conjugan y parece que se levantan en contra. Pero como ya te dije, Acaz y vos y yo no somos ningunos desamparados, todo lo contrario. Acaz estaba realmente llegando al momento oportuno del socorro oportuno también. Cuando el agua está al cuello, ¿no? Cuando la situación está como antes, no, peor, María, ¿eh? En estos días uno está orando mucho por María también. Vos sos protagonista en las prédicas, siempre apareces, ¿no? O sea por adoradora, o sea porque de repente pasan, y no solamente con María, ¿no? Con las Marías, allá hay otra María más. Marías, y como decía un antiguo predicador que era de mucha cercanía conmigo, las Marías y los Marios, ¿no? Hombres y mujeres, mujeres y hombres. Y cuando, como digo, no, la situación se agrava más todavía y no podría estar peor, no es otra cosa que estás llegando al momento del oportuno socorro. No es otra cosa que así como la maldad, hermano, en este mundo tiene que llegar a una medida para que entonces, bueno, venga Cristo y nos vayamos con Él y punto. También nuestras pruebas y nuestras propias limitaciones y nuestra fe probada y muchas veces sacudidas en zaranda, tiene que llegar a una tal medida, y hasta que no llegue hasta esa medida Dios no va a obrar, porque Dios te está simplemente dejando que esa situación agobiante, ¿por qué no decirlo?, te agobie lo suficiente para que te sensibilice lo suficiente y recibas el consejo para el socorro oportuno de Dios. Y yo creo que Acaz ya estaba a punto, ¿no? Se cayó el cartel. Acaz ya estaba así, a punto de caramelo para ese oportuno socorro. ¿Cuántos dicen, este es mi día de salvación? Este es el tiempo oportuno de Dios. Y así llegaba ese momento, y por eso está llegando esta palabra en este momento, porque no es casualidad, porque este es el momento y este es el día en el cual Dios quiere esgrimir gran salvación con cada uno de sus hijos, agobiados y cansados, y así tal cual se vio y se sentía Acaz, que cuando dice esa mala nueva doble, ¿no?, de que Siria, un grande y poderoso, se levantaba, pero además
se unía con Efraín, un pariente de él. Dice que entonces Acaz, un hombre de guerra, una persona adulta, pero que igual visitada por temores y miedos como cualquiera de nosotros, dice el versículo 2 que se le estremeció el corazón. ¿Viste cuando se te estruje el corazón, cuando se te aprieta el pecho? Dice que se le estremeció el corazón, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Y fíjate que dice los árboles del monte, no dice árboles en la solitaria. Ahí, bueno, el descampado, ¿no? A unos árboles que están dentro del abrigo del monte. Dice que, como esos árboles que tienen amparo, que tienen abrigo, que tienen para ver dónde recostarse. ¿Sabes por qué muchos árboles caen en las tormentas? Porque hay mucha poda de árboles y van dejando muchos árboles sin el apoyo del árbol que estaba antes al lado. Y cuando viene la inclinación por el fuerte viento, no hay donde ellos se puedan apoyar, se quiebran o se levantan en raíz y se caen. Está hablando aún en el mejor de los casos, personas con amparo, árboles dentro del monte, gente de iglesia, gente de congregación, donde estamos árbol con árbol, ¿no? Codo con codo. Y dice que así se le estremeció, aún en esa situación de amparo y abrigo, por supuesto que se estremecen los corazones. Dice como los árboles del monte a causa del viento. Imagínate un momento. Entre una ráfaga fuerte de viento y ese árbol, aunque tenga grueso tronco y fuertes raíces, su follaje hace un ruido, se estremece. Y a veces hay ruidos como de quiebre de ramas. ¿Y todo eso acaso no llegaría a la presencia de Dios? Lo primero y lo segundo, las malas noticias que le visitaban a Acaz, y lo segundo, el estremecimiento. Sí, de un corazón que se sentía avasallado, que se sentía superado en lo que le estaba pasando. Y por eso, y por ahí es que entonces, ¿qué? Versículo 3, viene palabra de Dios. ¿Sabes por qué hoy viene palabra de Dios? Porque te ama. Porque conocí tus temores, dice el Señor. Porque vi por dónde andabas y por dónde andaba tu enemigo y cómo te rodeaba como un león feroz, buscando a ver a quién podía devorar. Y sin buscarlo acá, sin pedirlo acá, dice que vino de Dios palabra para acá. Y esa palabra, ¿dónde la habría de recibir? Versículo 3, al extremo del acueducto del estanque de arriba. ¿Sabes dónde estás ahora? En el extremo del acueducto. Eso es de lo que trae agua. ¿De dónde? Del estanque de arriba. Es ahí y es aquí entonces donde Dios te habla. Es ahí sobre tus rodillas. Es ahí en tu soledad, pero en tu compañía congregacional. Cuando estás en el acueducto, en el equivocado no, en el acueducto que trae agua del estanque de arriba. ¿Sabes que yo tuve la oportunidad de estar en la boca de un acueducto muy antiguo, allá en Tel Aviv, en Israel? Cuando hace años me regalaron un viaje para allá y fuimos en compañía de otros pastores y demás creyentes. Y cuando estuvimos en Tel Aviv, no solamente me mojé los pies en el Mediterráneo. Yo estaba deseando, ¿no?, tocar el agua del Mediterráneo porque se veía muy linda en un día muy cálido. Pero era momento de conocer el acueducto, y ese acueducto daba y desembocaba ahí en ese lugar donde estábamos nosotros visitando en ese momento, y venía de no sé de cuán lejos, kilómetros. Es como un túnel en el acueducto, trayendo agua. Y bueno, déjame decirte que Dios trae agua salutífera. Dios trae agua para tu sed. ¿De dónde estás recibiendo? En este extremo de ese acueducto de Dios del cielo, estás recibiendo del estanque de arriba. ¿Gritas amén? Ahí Dios habría de hablarle. ¿Dónde? Además se añade versículo 3, en el camino, dice ahí, en Cristo. Jesús es el camino. Jesús dijo, yo soy el camino. En Jesús, en el camino. Qué bueno, ¿no?, que podemos estar en el camino de la fe. O capaz que es para que estemos en el camino, ¿no? Como decíamos, este acá sería rescatado, y muchos están siendo rescatados de sus propios desvíos, o por primera vez, ¿no?, están siendo llamados al camino. Dice que entonces le hablaría ahí en el camino, ¿de dónde? Dice, de la heredad del lavador. Esta es una heredad de Dios. Sí, ayer estuve en un lugar donde la persona a cargo de esa
iglesia, de ese lugar, de ese local de iglesia, me hablaba, ¿no? De no sé cuánto, más de 30 años de ese lugar, sirviendo ellos a Dios en ese lugar, y cómo ponía muy en alto ese lugar, que es propio en realidad de ella, porque está en su terreno, en su predio, está casi lindero a su casa, pero ella decía, esto cuando vivía mi esposo, me decía ella, una anciana de 80 años, él ya mismo lo decía y me lo enseñaba, y es lo que ella, después de no sé cuánto, si 35 años ya de viuda, dice y sigue diciendo lo mismo, esto no es nuestro, esto es de Dios, esto es heredad de Dios. Y cuando Dios nos dé, además de lo que ya tenemos en Él, ¿no? Celestial, por ejemplo, es de Dios. Esta iglesia es de Dios. Y lo que Dios nos vaya a dar a título de iglesia, del lugar donde estamos orando, y sigamos orando por eso, Dios nos lo va a dar cuando Él nos lo quiera dar y lo que Él nos quiera dar. Así que para eso y por eso no tenemos apuro, pero desde ya, Señor, te lo consagramos. Y está bueno adelantarse a los tiempos y a los hechos y decirle, Señor, aquello que estoy necesitando, que te estoy pidiendo, desde el vamos, desde el antes, ya te lo consagro desde hoy. Porque esto habría de recibirlo en la palabra de rescate, en la heredad, y dice con mayúscula, del lavador. Es lindo, ¿no? Recibir palabra de Dios porque es palabra del lavador. Ya ustedes están limpios, le dijo el Señor Jesús a sus discípulos, por la palabra que yo les he hablado. Ahora mismo el lavador te está lavando. Ya estás más claro, ya estás más nítido, ya está más abierta tu mente y tu corazón. Porque está hablando de lavar de impurezas espirituales, de cosas que afectan, ¿no? Y ahí, en ese lugar tal cual y tal cual el lugar que nosotros mismos construimos como para Dios en lo personal, como en lo congregacional, ahí Dios habría de entregarle palabra. ¿Y qué palabra le entregó? Versículo 4, se le dijo a Isaías, el profeta, que le dijera a Acaz dos cosas, nada más. Dos cosas. Una, guarda, y la otra, repósate. ¿Qué hay que hacer en momentos así? Guardarnos en Dios. Guárdate. Decirle al que tenés más cerca, guardate. Te lo decía vos mismo, eso es el que tenés más cerca, ¿no? Ahora decirle que tenés más ahí a la vuelta, decirle al de al lado, también decirle, guardate. Guárdate. En el día malo, ¿sabés lo que tenemos que hacer? Tenemos que escondernos en Dios. Tenemos que guardarnos en Dios. Viene Siria, viene Efraín, viene el desempleo, viene el endeudamiento, viene la amenaza de ruina familiar, viene lo malo, el día malo viene. Claro que va a venir muchas veces. Primera cosa, acá, guardate. Guardate en mí, escondete en los brazos de tu Salvador. Y no solamente le dijo guarda, sino también dijo repósate al estremecido de alma, al estremecido de espíritu, como un árbol en el monte cuando el viento sopla. Le dijo repósate, quédate tranquilo. Sí, porque sí, es verdad, han acordado, versículo 5 le dijo, han acordado maligno consejo contra ti, quienes sean, los mismos infiernos, lo que fuera, han acordado, y Dios lo sabe todo, maligno consejo contra ti, han dicho, vamos a aterrorizarlo, vamos a repartirnoslo de él, pero, versículo 7, el Señor dice así, no subsistirán ni serán. Tranquilo, no va a pasar nada. Así que guarda y reposa, quédate tranquilo. El mal que te amenaza, el mal que te dice ya vengo a destruirte, el Señor dice no subsistirá ni será. ¿Cuánto lo creen? Más vale que lo creas, ¿eh? Porque versículo 9 al final, si vosotros no crecereis, de cierto no permaneceréis. Es una cuestión de fe. Dios te dice, yo te digo esto acá, ¿estás con problemas? Son graves, ¿no? Son grandes. ¿Son más fuertes que vos? Sí. Te superan en número y en fuerza también. ¿Tenés miedo? Más que un poquito. El Señor te dice, estás en el extremo de mi acueducto, estás en mi heredad, estás en Cristo, estás en el camino, y Él te dice, mira, no va a subsistir y no va a ser, pero no temas, ni dudes,
en tu corazón, porque si no creyeres, de cierto no vas a permanecer. Es una cuestión de fe. ¿Viste en estos días de amenaza de COVID-19 y todo eso? ¿Sabés cómo le damos de patadas para afuera de nosotros a ese cobicho? Nosotros los creyentes, no temiendo y confiando en Dios, nuestro guardador. Porque lo dice el Salmo 91. Aunque ande la peste destructora, aunque en el día destruya 1000 y 10.000, a ti no te llegará. Ahora, si no creyeres, y si temieres, entonces se bajan las defensas de Dios. Cuando muchas veces voy a saludar a alguien, le digo, ¿cómo querés que te salude? Yo lo único que te puedo contagiar son anticuerpos, le digo. Porque tenemos los anticuerpos de fe. La fe de Dios, que te hace estar confiado, que puedes estar en ámbitos enquistados, hermano, contaminados de ese COVID y de cualquier otra pandemia, pero vos tranquilo, porque aun cuando Jesús tocó a un leproso no se enfermó. ¿Gritás amén? Pero en cuanto a lo tuyo, dice, si no creyeres, de cierto no permaneceréis. Así que decirle, Señor, aumenta mi fe. Señor, estoy lleno de problemas, estoy cascoteado aún mi esperanza y mi fe. Señor, fortalece mi fe. Porque es momento de erguirse, es momento de ponerse de pie. Cuando pesa el problema y la fe falta muchas veces. Pero Él va a dar fe sin reproche. Sí, Él, cuando le pedimos fe, Él nos la da. Y eso es algo que no está mal pedirlo. Y dice, para ayudarlo a creer, ¿no? Le habla en el versículo 11 Dios y le dice que habría una señal de Jehová para él. La señal de que esto sería así, de que Siria y Efraín, su problema no habría de prevalecer, no habría de subsistir. Sí, la promesa de que eso dejaría de ser, ese problema iba a desaparecer. ¿Qué señal habría de eso? Bueno, la señal está mencionada ahí. Y en la marca más fuerte de la historia del mundo, ¿no? ¿Cuál señal? De que la Virgen, María, concibió. Una Virgen que conciba. Y además, más milagro. Y que además pueda llegar y llegue a término y dé a luz un hijo. Ahora, ¿de quién está hablando, no? Y llamará a quien diera luz, su nombre será Emmanuel, con mayúscula, que quiere decir Dios con nosotros, que es Jesús. ¿Qué señal tengo, pastor, de lo que usted me está diciendo es verdad? Bueno, mirá la señal de la cruz. Mirá la señal de los tiempos. Vida Abundante Uruguay te invita cada domingo a la sala principal de conferencias del Hotel Holiday Inn. Un tiempo transformador en un marco de paz y bendición del cielo te espera. Colonia y Florida, sala de conferencias, Hotel Holiday Inn. Comienzo 10:30 horas. Vida abundante para ti. Para pedir oración o recibir un consejo, 095 14 42 27. Iglesia Vida Abundante Uruguay, para tu bendición. Ahora podés encontrarnos en YouTube y Facebook. Prédicas, estudios, programas de Más que Vencedores, anuncios y mucho más. Iglesia Vida Abundante Uruguay. Para tener siempre contigo lo que bendice tu vida. Vos también podés ser parte de esta obra a través de la cuenta HabitatNet número 3195 para que la palabra de Dios no se detenga. Hasta aquí hemos llegado. Nos encontramos de domingos a viernes de 9 a 9:30. Más que Vencedores.